senadora por Quintana Roo. Informe de labores. Soy Mayuli Martínez Simón, senadora por Quintana Roo. Les agradezco que me permitan compartir con ustedes este tiempo para informarles sobre el trabajo que he realizado en el Senado de la República. Ser senadora por Quintana Roo es un privilegio, un gran orgullo que solo puedo corresponder con trabajo, con gestiones, estando cerca de ustedes, las familias quintanarroenses. Los últimos meses han sido difíciles para todos. La pandemia no solo ha cobrado la vida de muchas personas, los empleos, la economía de las familias también se han visto duramente afectadas. Aprovecho este espacio para expresar mis condolencias a las familias de los quintanarroenses que han perdido la vida a consecuencia de la pandemia. De corazón, mi solidaridad con ustedes. Vivimos tiempos que nadie imaginaba. Sin embargo, gracias al trabajo de todas y todos, vamos poco a poco volviendo a la normalidad. Hoy, en prácticamente todos los municipios del estado, el número de contagios por COVID no representa un peligro para la salud de los ciudadanos. Se han recuperado 51,000 empleos de los más de 97,000 que se habían perdido a consecuencia de la pandemia en el año 2020, lo que representa el 53% de todos los empleos perdidos. La ocupación hotelera actual está dentro del 70% en promedio, ya prácticamente en los números normales para estas fechas. En 2019, Cancún tuvo un 78% de ocupación hotelera general en el mes de noviembre. Hemos retomado las conexiones aéreas con destinos de Europa y Estados Unidos. Tenemos razones para ser optimistas. Nuestro estado recupera poco a poco el rumbo que llevaba antes de la pandemia. Quintana Roo es una tierra mágica que nos permite cumplir nuestros sueños. Sin embargo, la pandemia vino a complicar la situación económica de todas las familias. ¿Cómo no hacerlo si el más del 80% de nuestra economía depende del turismo? Actividad que dio un freno inesperado. El año pasado se perdieron en el estado 97,000 empleos, que fueron las plazas laborales que se habían generado en los últimos 3 años. Increíblemente retrocedimos en la generación de empleos. No son cifras, no son números, son familias que se quedaron sin la principal fuente de su ingreso. Así como yo, ustedes conocen o tienen un familiar, un amigo o amiga que cerró su estética, que despidió personal, que salió a vender en sus vehículos o en la banqueta de su casa. Para que dimensionemos el golpe que ha sido la pandemia para Quintana Roo, no solo en temas de salud y vidas. En 2 años, los ingresos de las familias quintanarroenses disminuyeron en casi 5,000 pesos mensuales. Menos empleos, menos ingresos. Es parte del saldo que ha dejado la pandemia en nuestro estado. Es por eso que preparé una serie de propuestas legislativas encaminadas a mejorar el ingreso de las familias. Propuse una ley de emergencia económica. De lo que se trata es de apoyar a las familias, de aliviar en algo el dolor por el cual atraviesan. Esta iniciativa de ley propone apoyar con 3,207 pesos a trabajadores impactados por la pandemia. Apoyar a microempresarios con una transferencia de recursos para pagar nóminas y rentas. Contempla que el SAT aplace el cobro de deudas a contribuyentes sin que se generen intereses ni multas. Por cierto, en dicha iniciativa se propone reducir el IVA en la zona fronteriza norte y sur del país. Propuesta que retomé hace un par de días a propósito de que se discutió en las 2 cámaras la miscelánea fiscal 2022. Bajar el IVA al 8% no fue apoyado por los senadores de Morena. Argumentan que el IVA del 8% ya se paga en Chetumal y en otros municipios fronterizos del país. Nada más alejado de la realidad. Quienes vivimos en Quintana Roo sabemos que el IVA del 8% no es generalizado. El decreto tiene letras chiquitas. Solo aplica para determinadas empresas y es por un periodo determinado. Seguiré impulsando que se baje el IVA a la mitad. Hacerlo hará que a las familias de nuestro estado les rinda más el gasto. Hará que seamos competitivos, que volvamos a ser el centro económico del sureste mexicano. En ese sentido, propuse también que en el 2022 se exentara el pago del impuesto sobre la renta a trabajadores que ganan hasta 10,000 pesos al mes. Un ejemplo,
En el caso de un trabajador que gana 10,000 pesos mensuales, le paga al gobierno por impuestos sobre la renta 844 pesos mensuales. Mi propuesta es que esos 844 pesos se les quede al trabajador. Al año serían 10,128 pesos adicionales, es decir, un mes de sueldo extra al año. Ese dinero no se debe de ir al gobierno, debe quedarse en tus bolsillos, la gente lo necesita. Otro tema que ha venido afectando a Quintana Roo en la pérdida de empleos ha sido el fenómeno del sargazo en nuestras playas. Desafortunadamente en Quintana Roo vivimos una doble pandemia, la del COVID-19, que enferma a la gente, cobra vidas, y la del sargazo, que representa una amenaza para los empleos. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Volverles a traer el sargazo aquí al Senado de la República para que puedan entender la problemática y la gravedad de la que estamos hablando? Propuse que parte de los recursos que pagan los visitantes extranjeros al ingresar al país se destinen al combate integral del sargazo. Cuando el enemigo es grande, lo que queda es combatirlo con todo. El sargazo, nos han advertido especialistas, seguirá invadiendo nuestros mares y playas. Necesitamos una estrategia integral que nos garantice el menor riesgo para la salud, para el medio ambiente y la economía del Estado. Hablando de temas económicos, les digo, no quitaré el dedo del renglón hasta que el turismo sea declarado como actividad económica prioritaria del país. Esto permitiría a México tener una política pública de largo plazo que convierta el turismo en el gran motor de desarrollo nacional. Le permitiría al Estado mexicano invertir recursos de manera ordenada, programada para la promoción turística, para construir infraestructura y mejorar los servicios públicos. Mientras no se tenga una política pública seria, solo veremos parches. Esto de lo que les hablo se refleja en la calidad de vida de las familias que habitamos en municipios con vocación turística, en donde se viven dos realidades. Por un lado, tenemos áreas destinadas para nuestros visitantes con todos los servicios públicos. Y por otro lado, colonias donde lamentablemente se carece de servicios públicos básicos como calles pavimentadas, guarniciones, banquetas o incluso agua potable. Propuse en el Senado destinar recursos que pagan los visitantes extranjeros al ingresar a México para mejorar los servicios públicos de las colonias aledañas a las zonas turísticas. Si es posible cerrar la gran diferencia entre las zonas turísticas y las colonias. Es prioritario invertir en las colonias con los recursos que genera la propia industria turística y que el gobierno federal no se lleve todas las divisas que generamos. Seguiré trabajando para traer soluciones a tu familia. En Quintana Roo tenemos un problema serio de seguridad, sobre todo en los delitos que por ley le corresponden al gobierno federal perseguir e investigar. Si hubiera una política seria, se trazaría una estrategia de prevención del delito y del fortalecimiento de la seguridad de los destinos. El envío del batallón turístico de la Guardia Nacional es una excelente gestión del gobernador para empezar a hacer más seguras nuestras ciudades. Eso lo sé, por eso hice la propuesta y se incluyó en la ley de la Guardia Nacional. Sin embargo, no solo se trata de mandar del centro del país más policías y con eso querer hacer ver que hay seguridad. Se requiere tomar con seriedad la tercera actividad que genera ingresos en México y apoyar a los municipios turísticos y a las entidades que como Quintana Roo tienen vocación turística, para que se implementen buenos programas de prevención de la seguridad ciudadana. La violencia no solo afecta al turismo, lastima a las familias, trunca sueños. Gente que llegó a emprender por la violencia se ha tenido que ir, ha tenido que cerrar sus negocios. No se vale. Si se caracterizaba a Quintana Roo, era precisamente por la tranquilidad con la que vivíamos. Éramos un paraíso de paz. Crecí con libertad, salí a la calle a jugar con mis amigos. Mi generación y varias más tuvimos este gran privilegio. Ahora tristemente ni mi hija ni sus hijos pueden hacerlo. Por eso no concibo lo que pasa ahora. Vivimos con miedo. Es injusto que personas inocentes sean víctimas de la violencia, de asesinatos.
de asaltos mientras esperan el autobús, de robos a sus casas y automóviles. Los delincuentes son quienes deben estar encerrados y los ciudadanos de bien quienes estemos en las calles. La delincuencia es tan grave que aún sin que nos haya tocado directamente, nos hace vivir con zozobra, con temor, afectando nuestra felicidad. Como representante de los quintanarroenses en el Senado, he alzado la voz. Partimos de que desafortunadamente nuestras policías municipales no se les brinda el apoyo para que tengan la capacidad para enfrentar a los delincuentes. ¿Saben cuánto recibieron este año los municipios por parte del gobierno federal para tema de capacitación y equipamiento? 0 pesos. Antes, el gobierno federal mantenía un subsidio a los municipios y a los estados para fortalecer la seguridad. Con estos recursos, las policías municipales de todo el país compraban armamento, capacitaban a los policías. Desafortunadamente se eliminó ese fondo y hoy los municipios no tienen esos recursos. ¿Cómo pedimos a los policías combatir delitos de alto impacto que técnicamente le corresponde a la Federación? Propuse a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto federal 2022 se contemplen recursos por más de 3,000 millones de pesos para las policías municipales de Quintana Roo y de todo el país, que desafortunadamente enfrentan en todo el territorio mexicano este grave problema de inseguridad. También solicité que las fuerzas federales replantearan la estrategia de seguridad que aplican en Quintana Roo. Necesitamos que las fuerzas federales, el Ejército y la Marina combatan a la delincuencia en Quintana Roo, pero con destacamentos entrenados para su conducción en zonas turísticas, justo como lo propuse y fue aprobado en la Ley de la Guardia Nacional. Necesitamos poner un alto a la violencia. Exigimos cambiar los abrazos a los delincuentes por justicia, por aplicación de la ley. Por ello, seguiré alzando la voz. Seguiré trabajando desde el Senado de la República para contribuir a que nuestro querido Quintana Roo vuelva a ser un paraíso de paz. Quintana Roo es el paraíso de México. Es la casa de todas y de todos. En los últimos años, a base de mucho esfuerzo, de trabajo y con visión, en Quintana Roo hemos alcanzado logros importantes. Entre todos hemos hecho más grande esta casa, nuestro hogar. Somos líderes turísticos mundiales. Aquí se generan empleos, se genera prosperidad. Sin embargo, hoy más que nunca Quintana Roo nos necesita. Los invito, trabajemos en unidad. Compartimos este gran hogar, mejorémoslo, hagámoslo un mejor destino para nuestros hijos y nietos. Hagamos equipo para hacer de Quintana Roo de nueva cuenta una tierra de paz. Como quintanarroense, como mujer, como madre, jefa de familia, quiero vivir en un estado tranquilo, que los ciudadanos podamos salir libremente a las calles, que nuestros hijos jueguen libremente sin la amenaza de la delincuencia o de la violencia. Quiero un estado donde las mujeres vivamos libres de violencia, donde nuestras hijas salgan a la calle sin temor. Quiero un Quintana Roo que siga siendo líder en la generación de empleos, pero empleos mejor pagados, donde haya oportunidades iguales, parejas para hombres y mujeres. Quiero un estado con desarrollo, pero desarrollo respetuoso del medio ambiente, donde nuestras playas, nuestra flora y fauna se conserven con la belleza que ha maravillado al mundo. Hoy ha llegado el momento del sur y de nuestra hermosa zona maya. Ellos son los que, estando originalmente asentados aquí, han recibido a cada persona, amigo y familia que con sueño nos han ayudado a construir la potencia económica que somos hoy. Esa es otra brecha de desigualdad que espera por nosotros para ser cerrada, y eso es lo que busco. La zona maya y Otompe Blanco se desarrollarán económicamente, que no quepa duda, pero eso solo será posible si todos al unísono, los del norte y del sur del estado, nos lo proponemos. Somos un solo estado. Lo hemos construido en apenas poco más de 40 años. Terminemos de consolidar esta que es nuestra tierra de oportunidades y hagamos que regrese a las familias quintanarroenses el beneficio económico que le damos a México. Quiero vivir en un estado donde nos sigamos viendo como lo que somos, hermanos de una gran familia.
quiero que Quintana Roo siga siendo ese gran paraíso donde todas y todos cumplimos nuestros sueños. Mi trabajo es por ti, es por Quintana Roo. Es bien difícil que puedan ver el trabajo que realizamos en el Senado, los temas que ahí debatimos, los temas que podamos buscando que se impulse para Quintana Roo. Luego la gente no sabe qué hacemos los senadores. Dicen, ¿y ahora esos qué hacen por allá? ¿No? Por eso es para mí importante hacer un informe mucho más cercano a la gente, platicarles qué es lo que hemos trabajado, qué es lo que hemos estado haciendo y por supuesto, esa es la intención. Mayuli, senadora por Quintana Roo. Informe de labores.